Esta es la práctica número 9 del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, corrección del factor de potencia en circuitos monofásicos de corriente alterna. La práctica nos dice que armemos el siguiente circuito, es parecido al de la práctica pasada, con la diferencia de que en este caso tendríamos que alimentar un motor electromonofásico con un voltaje de 127, 220 volts y conectar el wattímetro como se muestra y medir el voltaje, corriente, la potencia real o activa y el factor de potencia. Como el multisim no me da la opción de poner ese tipo de motor, recordamos que un motor tiene cargas resistivas e inductivas, así que pusimos esto y el factor de potencia que nos da es de 0.86 y una potencia real de 1.7 kilowatts. En este caso vamos a tener que poner un capacitor al azar en paralelo de estos dos y ver si qué tanto se corrige el factor de potencia. Ya pusimos el capacitor de 50 microfaradios y en este caso el factor de potencia se corrigió a 0.92. Es un número aceptable, pero necesitamos llegar lo más cercano al 1, o sea 0.99. Y como podemos ver, la potencia reactiva no se vio afectada. Aquí podemos ver los cálculos para el primer circuito. La potencia que nos dio analíticamente fue de 1714.27 watts. La verdad, casi idéntica a la del simulador. Esta es la potencia Q y la aparente, y el factor de potencia que también nos da muy parecido. Para el circuito número 2 podemos ver ya el capacitor ahí en paralelo y como podemos ver la potencia real nos da lo mismo, en cambio la reactiva cambia, aparente lo mismo y el factor de potencia como mencionamos de 0.92. Para nosotros saber qué capacitor que tenemos que usar para llegar a 0.99 de factor de potencia, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Desde un principio declaramos que el factor de potencial que queremos llegar es 0.99, sacamos el ángulo de fase y mediante esta fórmula sacamos la corriente reactiva. Se la restamos al circuito anterior, al circuito 2, y nos da esta potencia reactiva. Sacamos el valor del capacitor que debemos ocupar, en este caso de 91.84 microfaradios, y ya como podemos ver lo agregamos aquí al circuito. Ahí está el capacitor de 50 microfaradios anteriormente agregado y ahora agregamos el que calculamos analíticamente, que es de 91.84, y como podemos ver el factor de potencia nos da 0.99 y la potencia reactiva nuevamente no cambió en absoluto. El manual también nos pide que calculemos el valor del capacitor para tener un factor de potencia de 0.98. Nuevamente utilizamos el método con el que calculamos el factor de potencia cercano a 1. Declaramos que queremos un factor de potencia de 0.98, sacamos el ángulo y luego sacamos la potencia reactiva para este caso. Se la restamos a la anterior y luego sacamos la reactancia capacitiva mediante esta fórmula, dándonos este valor. Al final sacamos el valor del capacitor y nos da que necesita un capacitor de 71.34 microfaradios. Y aquí ya podemos ver el capacitor que nos pide las preguntas de manual. Aquí está el 71.94 y podemos ver que el factor de potencia exactamente está corregido a 0.98. Eso sería todo. Muchas gracias.